Bueno, se dio en el marco de esta semana un debate, una discusión por el servicio alimentario escolar, donde Juntos denunció que por 3 días hay faltante. Ustedes sacaron un comunicado y una respuesta. ¿Cómo explican esto que dice Juntos que sucedió en las escuelas de Cañuelas? Bueno, a ver, en primer lugar, buenos días Jorge, muchas gracias por el espacio, saludo a toda la audiencia y a todo el equipo de la radio. Dos cuestiones centrales. El bloque salió a respaldar la respuesta oficial de Lilian Furia, que es la titular del área, y por supuesto a la gestión municipal, y reconocer el trabajo serio y responsable que viene desarrollando. Y realmente entendemos que su respuesta fue clara, fue contundente, oportuna y atinada. Con respecto al análisis que hacemos desde la nota, entendemos que tiene un objetivo, un propósito, un trasfondo, un contraste que es el de un posicionamiento político. Cuando la nota expresa que el gobierno no es capaz de organizar las prestaciones del SAE para el ciclo lectivo 2022, lo que, digamos, está poniendo o instalando es que el gobierno no tiene capacidad de gestión. Y eso, la verdad, que es negar la realidad o desconocerla. Porque desde el área se viene trabajando seriamente, responsablemente. Además que, tal cual lo expresa la nota, cuando se comunicó la reprogramación de las prestaciones, ninguno de los establecimientos educativos alzó la voz o, digamos, se manifestó en contra o presentó una situación de conflicto. Cuestión que si hubiera ocurrido, eso hubiera dado lugar a un replanteo, a una reconsideración de la cuestión de cada caso en particular. Y estamos ante el inicio del periodo lectivo. Fue clara la nota en cuáles fueron los factores que llevaron a la reprogramación. El fin de semana largo, las cuestiones logísticas, por un lado, y por el otro lado lo más importante, que es la necesidad de relevar con precisión la confección de las listas, quiénes van a ser los beneficiarios del SAE. Así que nosotros entendemos que se trata de un posicionamiento político, de una subjetividad. Nos parece exagerado, desmedido al inicio de clases este tipo de nota, porque no solamente dividen a las comunidades, sino que en particular a la comunidad educativa. Y por otro lado, también eso nos lleva a hacer un análisis de la gestión que dejó el gobierno de María Eugenia Vidal y también de Mauricio Macri. ¿Por qué crees, Juan, que pasan este tipo de cosas, o por qué crees que la oposición utiliza este tema para dar un posicionamiento? Por desconocimiento y por falta de trabajo. Me parece que este trabajo del SAE se hace con una continuidad que en los meses que no hay actividad educativa se asiste a las familias que lo necesitan con cajas. Y eso se vino haciendo durante los meses que corresponden, y en este inicio de ciclo, por una cuestión logística, como decía Maxi, por una lógica, se determinó una fecha, como es el próximo lunes, para empezar con el trabajo de comedores. Entonces, no es que los chicos estaban recibiendo asistencia en comedores y se le cortó, lo cual a lo mejor podría ser objetable. En este caso era parte de un proceso que tiene distintos componentes o distintas formas de abordaje en función de la actividad que estás desarrollando y del momento del año en que estás. Entonces digo, con un par de días de consultas y de observación y percibiendo de que esto se venía dando de esta manera, no se justifica una expresión de estas características. Pero bueno, como decía Maxi, es la necesidad de salir con algo que genere en concepto de título un impacto, que genere una discusión. Nosotros damos la respuesta, pero también, como decía él, es importante tomar un poco de distancia y ver la macro y poder percibir cómo se vino desarrollando el trabajo
desde nuestro espacio con el sector educativo y cómo se viene desarrollando el trabajo de ese espacio político con el sector educativo. Entonces vos decís, Néstor asumió la presidencia de la Nación en el año 2003 y la primera acción que tuvo como acto de gobierno fue ir al litoral a contener un conflicto educativo, después a partir de ahí permanentemente hacer las paritarias nacionales que fueran el parámetro para que las paritarias provinciales pudieran tener como referencia para poder asistir y poder plantear un esquema de recomposición salarial por encima de guarismos de inflación. Y vos tenés después que vienen 4 años donde no hay paritaria nacional, porque obvio, era mejor las asimetrías y era más fácil que esas asimetrías se dieran en los niveles provinciales, y después el menor periodo de inversión en educación, el menor periodo en crecimiento del sector no solo educativo básico, sino incluso de lo que es la asistencia tecnológica y lo que es un poco la parte educativa o de investigación que conforma todo el sistema educativo nacional. Digo, cuando uno toma un poco de distancia y ve desde qué posición y con qué antecedentes cada uno plantea lo que plantea, me parece que alguien que ve esta nota, o que vio esa nota, o lo que fuere, con 2 dedos de frente, un poquito de memoria y un poquito de 2 mates para pensar, sabe quién habla de qué y desde qué lugar. ¿Crees que tenían la información de que la situación era así? Digo, que se seguían entregando cajas y después empezaban con el comedor, ¿o hubo una intencionalidad para un posicionamiento político nada más? Yo creo que, como en este caso y en otros, hay un posicionamiento claro político. Cuando nosotros decimos que salimos a respaldar y apoyar la gestión del SAE, que conduce nuestra compañera Lilian Furia, vemos toda la panorámica. Desde que se municipalizó el servicio, hablo del noviembre del 2020 a la actualidad, empezamos con más de 8.000 módulos alimentarios que se distribuían en todo el distrito, que comprendían 75 escuelas. Hoy llegamos a un universo de 11.765 cupos que comprenden un universo de 79 escuelas. Esto estoy hablando de los módulos alimentarios que se distribuían y que se distribuyeron ininterrumpidamente durante los 2 años de la pandemia. Es decir, todos fuimos signados por la pandemia, todos fuimos afectados, perjudicados, y también padecimos las consecuencias de la pandemia. Por lo tanto, este tipo de maniobras son querer operar y querer instalar falsas verdades. Por eso digo que hay un enorme desconocimiento y también hay intencionalidad de cómo se viene trabajando en el área, que también hay que señalar que desde el año pasado se incluyó el desayuno y la merienda que se distribuye en todas las escuelas del distrito, se incluyó a nivel secundario. Entonces, eso es una reparación histórica, nos está hablando de que los chicos que pasan, y los alumnos y las alumnas que pasan toda la jornada completa y que antes no recibían o no tenían acceso a poder tener alguna ingesta de alimentos o tomar algún refrigerio, hoy pueden hacerlo, ¿no? Y eso la verdad que es muy positivo para todo el alumnado del distrito de Cañuelas. Entonces, nosotros vemos que en este tiempo, desde el 2020 que se municipalizó a la actualidad, la inversión ha crecido enormemente. Y como decía Juan, nosotros tenemos que hacer el análisis en contexto. ¿Qué hicieron y qué es lo que hicimos nosotros? Porque es necesario que nuestros vecinos sepan cómo se trabaja desde el gobierno municipal, que se trabaja responsablemente, seriamente, y es un tema, todo lo que tiene que ver con educación es un tema central para la gestión de gobierno.